Bienvenido. Adelante, por favor. Eh, Gracias, doctor Luis Alfonso, gracias a todos por asistir. Espero que esta charla, en cuanto muy corta y muy breve, nos permita propiciar diálogos entre la investigación cuantitativa en salud, los métodos bioestadísticos y, digamos, un poco todo ese misterio de la epidemiología de la que hablaba el doctor Luis Alfonso. Yo he decidido llamar a esta presentación Métodos Vigentes y Oportunidades, nombre que es un poco ambicioso a mi juicio, pero digamos que trata, como señalaba, de ofrecer un espacio en el que podamos acercarnos y compartir experiencias, anhelos y oportunidades para desarrollar temáticas de investigación en la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, apoyados en esquemas de trabajo numéricos que permitan fortalecer no solo nuestras capacidades institucionales, sino apropiar cada vez más los ejercicios de investigación en nuestra área. Como señaló el profesor Luis, yo soy estadístico por la Universidad Nacional de Colombia, también tuve mi formación de maestría allí, luego escapé del país por un tiempo a hacer mi formación doctoral en México y una breve estancia postdoctoral en investigación clínica, fruto de lo que bueno, se han producido algunas digamos, publicaciones y otros logros en el sentido de socializar, ¿verdad? Justamente la aplicación de métodos estadísticos en el área sanitaria. Tengo la fortuna desde el mes anterior a ser parte de la Escuela de Medicina como profesor de plantel de carrera, por lo que me siento mucho más que honrado de compartir este breve espacio con ustedes y abrir de nuevo las puertas del Departamento de Salud Pública a todos los que estemos interesados en desarrollar, en apoyar y en fortalecer investigaciones en las que podamos desde acá hacer nuestro aporte. Básicamente la presentación tiene como lineamientos generales revisar, digamos, con base en el volumen de literatura médica que se genera a diario, cuáles son algunos de los métodos que vale la pena mencionar y destacar en torno a que se han vuelto nucleares, en el sentido de que buena parte de la evidencia médica se ha generado a partir de ellos. Y sobre cuáles nosotros tenemos posibilidades también de desarrollos propios de la escuela. Insisto, el propósito final de la presentación será que exploremos posibilidades de cooperación, que compartamos ideas, que visualicemos nuevos trabajos, nuevos desarrollos académicos y científicos, y que pues eso permita seguir estrechando los lazos de la Escuela de Medicina y generando y mejorando nuestras capacidades técnicas. En particular, me voy a situar en unos modelos que yo consideré subjetivamente que eran importantes de mencionar. Por supuesto, esto no es una revisión exhaustiva, es más bien una revisión muy breve, pero lo hice, insisto, pensando en cómo el volumen de información médica ha crecido 36 semanas de incompatibilidad. Lactancia bien y todo. alrededor de estas metodologías. Profesor Loreno, qué pena, pero por alguna razón se desactivó su audio. Sería tan gentil de Ya, activarlo. Gracias, muy de amable. nuevo. Gracias. Decía que es más bien una revisión subjetiva de métodos que a juicio del volumen de evidencia médica que se generan en el área cuantitativa en salud pueden ser interesantes para nosotros. Seguramente omitiré algunos, ¿no? Probablemente sean también oportunidades de investigación mayores para nuestro desarrollo, pero por ahora me quiero fijar en estos, pues invitándolos a que pensemos como hipótesis futuras de investigación, trabajos nuevos, desarrollos, ensayos clínicos, evaluaciones nuestras, pueden incorporarlos. En particular, me quiero referir a una serie de modelos que se conocen como modelos multinivel, a un apartado un poco más específico de esos modelos, al que la literatura llama inferencia causal,
un poco de revisiones sistemáticas y metaanálisis, que es un área de desarrollo en medicina y en investigación de base ya varias décadas, pero sigue siendo muy vigente y cada vez mucho más fuerte por cuanto los sistemas informáticos han permitido ampliar su espectro, agrandar su alcance. Eh, Creo que está muy de moda y todos sabemos el tema de la inteligencia artificial y los modelos de aprendizaje automático, los vamos a mencionar en algún momento, y otros métodos que si bien no son tan novedosos, pueden ser parte todavía del ejercicio de la generación de evidencia médica y del posicionamiento científico que hace parte de nuestro trabajo en la institución. Entonces, los modelos multinivel en principio surgen de una necesidad, digo yo, muy urgente en el análisis cuantitativo en medicina, y es que nosotros estamos siempre esquematizados a pensar que hay un conjunto de exposiciones que provocan todas un desenlace común. Entonces, oiga, que se tenga unos hábitos dietarios especiales y además fume y además haga muy poca actividad física y además se van sumando y se espera que todo eso a nivel como de factor de riesgo, decía la epidemiología de hace unos años, se asociaba con que usted tuviera un desenlace. Pero es posible generalizar un poco esa manera de pensar e imaginarse que algunos de esos factores de riesgo pueden estar contenidos dentro de otras unidades, como señala el dibujo en la lámina, ¿no? Entonces, que usted pueda, por ejemplo, agrupar sus pacientes según los profesionales de la salud que participan en su cuidado, o que los pueda agrupar según la cantidad de medidas que hace sobre los pacientes, o que tome medidas dentro de pacientes, por ejemplo, diferentes biopsias en diferentes ubicaciones anatómicas, pero que necesite tomar en cuenta que ya no son efectos transversales sobre el posible desenlace, sino que tienen una relación debido a que forman parte de una única unidad, y que esas similitudes por ser parte de una única unidad pueden además generar diferencias en los resultados, bien sea en la severidad, en la frecuencia, en cualquier otra medida de magnitud que uno quiera evaluar, ¿no? Está un poco heredado de esas observaciones, de esas medidas diagnósticas interobservador, que la gente se da cuenta que un observador específico, un evaluador específico, probablemente arrojaba sistemáticamente resultados distintos de otros. Entonces decían, vea, el resultado al final del proceso diagnóstico no solo depende de las características patológicas que atraviesa cada paciente, sino que además hay otra cosa detrás que probablemente lo engloba, y esto toma, digamos, lugar con base en lo que los salubristas llamaron los determinantes sociales, en la medida que agrupaciones sociales, socioeconómicas, parecían tener o mostrar o asociarse por lo menos con patrones específicos de enfermedad. Entonces la gente decía, miren, las enfermedades parasitarias son mucho más comunes en grupos de personas marginadas, con menor eh, alcance económico. Lo mismo ocurre con otros países ricos, tienen gente más obesa. Bueno, ese tipo de agrupación en el ámbito cuantitativo se conoce como modelos multinivel y son de enorme utilidad práctica. De hecho, algunos investigadores más aventurados, digo yo, proponen estrategias de este tipo al momento de hacer metaanálisis. Oiga, vamos a agrupar nuestros artículos de interés, por ejemplo, según su lugar de procedencia, o según el tipo de manufacturero de X molécula, o cualquiera sea la variable que pueda interesar. Así que se convierten desde esa perspectiva en métodos que permiten hacer inferencias no solo de la variable a nivel individual, sino atribuirle responsabilidades a variables que están más allá de ese nivel del sujeto de medición. Insisto, con individual no me refiero solamente al sujeto, sino a partes propias del sujeto, ubicaciones específicas, anatómicas, o resultados particulares de imágenes diagnósticas. Y adicionalmente, pues esta metodología permite ganar eficiencia estadística. Es decir, que la muestra que se tomó del tamaño 400 sujetos ahora es mucho más útil en términos de precisión y de confiabilidad si usa un modelo de este tipo. ¿Mm? Naturalmente, usar estas metodologías permite que usted
haga hipótesis multicausales más complejas. Voy a hablar desde la salud pública, que es una de las áreas en las que yo me muevo. Entonces uno puede decir ahí, mire, que la gente rechace o no la oportunidad de vacunarse no solo depende de sus creencias personales, sino además del ámbito donde viven y además de la cantidad de infraestructura instalada y además de un montón de cosas que están por encima del individuo y que terminan finalmente determinando que se tenga o no el resultado específico en salud. Para fortuna nuestra, además, son modelos muy versátiles. Entonces, casi cualquier variable de desenlace que usted quiera medir se puede modelar, incluyendo supervivencia. Yo tengo una variable rara que tiene extremos extraños donde varía y no se puede pasar de allí. Yo tengo una supervivencia en mi estudio y no sé cómo manejarla porque hay variables de nivel mayor. Todo eso está, eh, digamos, al alcance de la metodología de los modelos multinivel. Tiene, por supuesto, un mayor grado de complejidad estadística, pero es un lenguaje que nosotros dentro de la escuela ya estamos posibilitados de manejar y pues tenemos la opción, digamos, de establecer un diálogo sobre esto, tenemos las herramientas y podemos, si alguien tiene o espera formular una hipótesis de este tipo, tenemos las posibilidades a futuro inmediato, de poder plantear un estudio eh, de esta estructura. En efecto, los modelos actuales de vigilancia, de alerta temprana, los análisis de encuestas poblacionales y otros usan estas metodologías que bien nosotros pudiéramos empezar a usar y que, como decía el título de la presentación, cobran cada vez mayor relevancia por su flexibilidad analítica. Adicionalmente, en los estudios que implican seguimiento, como la seguridad de las vacunas o el tiempo al evento después de una intervención, las medidas de tiempo de estancia hospitalaria, esas cosas también son susceptibles de ser medidas con modelos multinivel con mucha mayor ganancia estadística. Esto, pues, lo que quiere decir es que uno no tiene que perderse el efecto del seguimiento, ya puede incorporar el efecto que tiene el tiempo en la medida que usted quiere analizar. Y eso se logra a través de estos modelos que son masivamente aplicados en la generación de evidencia médica alrededor del mundo. Como señalaba también al principio, pues uno puede ganar alguna eficacia y precisión al momento de metaanalizar, ahora que está un poco de moda todavía el tema de revisar literatura y extraer conclusiones combinadas de los artículos que revisa, el metaanálisis multinivel es una de las opciones. Es delicado en el sentido metodológico, requiere el refinamiento de los procesos de elección y cualificación de los artículos que uno quiere incluir, pero es posible y estamos dentro de la posibilidad para poder desarrollar estudios de ese tipo. Ahora, siempre es bueno tener algún, digamos, lenguaje en común. Estos modelos requieren reconocer algunos de los elementos básicos de los modelos lineales estadísticos convencionales, pero creo que eso es más como empezar a construir, es más la tarea de empezar a construir un puente de comunicación entre quienes hacemos investigación puramente clínica, quienes hacemos investigación puramente poblacional y quienes estamos en la mitad como bioestadísticos y epidemiólogos tratando de permitirnos un avance conjunto para el bien de la institución. Se requiere también algún software, tenemos herramientas de ese tipo, podemos usarlas. Buena parte de ese software, para fortuna nuestra, es gratuito. Gratuito usualmente significa complejo, pero es gratuito y podemos eh, manejarlo. E incluso esos modelos han permitido la generación de unos más novedosos que se llaman modelos de ecuaciones estructurales, que yo puse por su sigla en inglés como SEM. Esos modelos, como se cita en la gráfica de la lámina, permite que usted haga, ahora sí, hipótesis muy complejas acerca de variables de salud muy específicas. Entonces, en el dibujito de un paper que tomé, los sujetos se imaginan que hay una serie de aspectos que pueden ser más o menos circunscritos en cuatro grandes constructos que excluyen actividad, salud física, nivel de independencia, bueno, ustedes verán en la pantalla, y sobre los cuales
hay otros subconstructos que son alimentados por variables específicas y todo eso para medir un constructo grande global que se llama calidad de vida. Ese tipo de hipótesis eran muy complejas hace 20 años o hace 10 años y uno tenía que limitarse con decir, voy a medir solo un aspecto de la calidad de vida o voy a limitarme solo a las expresiones emocionales de X trastorno. Ahora es posible alimentar esas hipótesis de manera mucho más amplia. El modelo lo permite y al final la única exigencia que hace es que nuestros marcos teóricos, nuestras revisiones para plantear esas hipótesis sean adecuadamente sostenibles, previendo que no nos inventemos una hipótesis falsa, nos encontremos con una asociación espuria, pero pues tenemos a favor las metodologías de revisión de literatura que nos permiten identificar esa enorme cantidad de variables que se pueden asociar con los enlaces específicos y que para fortuna nuestra ahora se pueden combinar simultáneamente a través de estos modelos eh, multinivel y modelos estructurales. Hay naturalmente estructuras mucho más complejas de análisis. Yo solo traje esto a manera de ejemplo por citar una de las muchas posibilidades. Hay Eh, además de este tipo de estructuras de este tipo que varían en el tiempo, se usan en cosas como los ensayos clínicos case crossover, que el paciente se expone y luego vuelve y se expone, pero es el mismo paciente, entonces hay que observarlo repetidamente a él, pero en diferentes grupos de intervención, y eso genera problemas estadísticos enormes porque la independencia con la que uno construía los modelos básicos ya no es un supuesto sostenible. Esto lo permite. Hay que mirarlo con cuidado, pero lo permite y pues expande naturalmente la posibilidad que tiene uno para hacer estudios de mayor complejidad en cuanto a las relaciones de las variables que están involucradas. Ahora, hilando más fino, la propia simultaneidad de los efectos, que era el paradigma con el que uno trataba de valorar qué tanto una cosa era responsable de otra en salud, prácticamente se puede pasar por alto. Algunos de los dibujitos que están puestos allí intentan mostrarlo, entonces tiene un factor al que le quiere adjudicar la responsabilidad de una enfermedad, pero aparece otro que también se relaciona con su factor de exposición y también con su enfermedad, entonces usted puede modelar esto. Eso que llamábamos en los cursos de epidemiología básica, confusión, ahora es susceptible de ser entendido acá. Sí, lo mismo pasa cuando hay efectos que dividen, digamos, la cadena causal, como el dibujo que está en amarillo, o cuando efectivamente la exposición que usted eh, concede a su paciente, una vez que se une con otra, modifica totalmente la manera como actúa. Entonces, oiga, es diferente el riesgo que tiene usted de hacer cáncer de pulmón si fuma contra que trabaje con asbesto, pero es muy, muy distinto si usted además de fumar trabaja con asbesto. Entonces, ese tipo de, digamos, simultaneidad compleja de los efectos ahora es posible con métodos analíticos de este tipo. Y permítame insistir en la cuña. Estamos en la posibilidad de iniciar eh, diálogos para poder hacer que nuestras hipótesis clínicas tomen parte de estos modelos a fin de lograr mayor rigurosidad y, por supuesto, mayor impacto en las socializaciones derivadas, artículos, trabajos técnicos, demás. En la misma tónica, pues uno de los hijos, digamos, de mayor impacto de los modelos multinivel es algo que se ha llamado inferencia causal. La inferencia causal lo que hace es refinar nuestros estudios observacionales o los análisis de nuestros estudios observacionales con el ánimo de que se parezcan cada vez más a un ensayo clínico y podamos distinguir una relación que encontramos fortuitamente por una asociación que efectivamente tiene un efecto causal. En el gráfico de la parte inferior de la pantalla ustedes verán una relación entre el consumo de queso y el número de personas que murió porque se enredó en sus sábanas. Eso tiene una asociación estadística muy buena, pero ningún soporte técnico, o por lo menos ningún soporte claro. Estos modelos permiten dilucidar si esas hipótesis son válidas, si usted se encontró con algo fortuito o es que efectivamente la ivermectina servía para quitar COVID.
ese tipo de discusiones pueden ser clarificadas, iluminadas desde la perspectiva de los modelos de inferencia causal. Estos modelos, sin embargo, si tienen un compuesto matemático mayor, ¿sí? Eh, y en ese sentido requieren un poco más de planificación para su desarrollo. No quiero decir con esto que no estemos posibilitados, por supuesto que lo estamos, pero va a requerir un diálogo más cercano, más abierto, en el sentido de requerir modelos un poco más complejos, digo yo. Le doy un ejemplo de un modelo de esos. En este modelo, pues a alguien se le ocurrió que podía discutir qué tan obesa o con bajo peso podía estar su población de acuerdo a la manera como gastaba, perdón, energía y la manera como se nutría, pero se dio cuenta que esos factores de gasto de energía y de nutrición estaban profundamente afectados por aspectos propios de su comunidad, por variables estructurales de su sistema sanitario nacional, pero además por efectos internacionales y todo lo que ustedes quieran hilar sobre el tema, eh, que por supuesto hace muy compleja la situación analítica y el refinamiento de la hipótesis, pero también muy clarificadora, porque ahora nos permite contemplar variables que usualmente uno no medía y tenía que limitarse con una inferencia que se resumía apenas a su hipótesis básica sobre la situación de trabajo. Por otro lado, otro de los grupos de métodos que quería compartir es el de la revisión sistemática. Estas creo que son ampliamente conocidas por todo, pero siguen siendo muy vigentes. Entonces, desde principios de los 80 que Chico Crane promulgó la idea de que los artículos de investigación médica eran tan voluminosos en cantidad que era necesario resumirlos, pues hemos seguido resumiéndolos y ahora con herramientas propias de la bioestadística y de la epidemiología tratamos de hacer juicios más objetivos de la evidencia médica. Es decir, poder extraer con mayor detalle la información que realmente ofrece el creciente montón de información médica. Sí, y cuál cosa nos sirve. Entonces, los nuevos métodos de revisión permiten hacer revisiones que hace 15 años no eran posibles, como revisar estudios observacionales. Hay un artículo de un estudio donde solo se incluyeron estudios que no eran aleatorizados, pero se pueden metaanalizar otras cosas. Ya se pueden metaanalizar prevalencias, se pueden metaanalizar pruebas diagnósticas para ver qué tan buena es en conjunto una vez superando la heterogeneidad de un conjunto de pruebas que ustedes quieren medir. Y en general cualquier cosa se puede metaanalizar. Ya hay personas metaanalizando datos que no son de estudios publicados, por ejemplo. Y para fortuna nuestra, este tipo de trabajo, que todavía tienen líneas de investigación muy vigentes, tienen una muy buena probabilidad de ser publicados en revistas de alto nivel, en la medida que la metodología que emplean es rigurosa en el sentido de evaluar la calidad de los artículos que se incluyen. Uh, Huelga decir que metaanálisis no significa lo mismo que revisión sistemática. El metaanálisis más bien puede ser entendido como un simple promedio de los datos que ofrece una revisión, así que el esfuerzo mayor, donde se demanda más tiempo y donde se requiere un mayor refinamiento de la hipótesis, ocurre en el momento de la revisión sistemática de literatura. De nuevo, para fortuna nuestra, para el desarrollo de este tipo de trabajos, ya hay una variedad significativa de software disponible de ambos tipos, gratuito y de pago. Los softwares gratuitos por fortuna ofrecen posibilidades analíticas muy competitivas, constituyen en la medida que le permite a uno aproximarse a la lectura crítica de la evidencia médica, pues una oportunidad académica para desarrollar semilleros de investigación, invitar estudiantes, colaborar con colegas de otras áreas, conjuntar esfuerzos en la lectura de los artículos, lo que a la postre le va también a uno garantizar el avance en la obtención de capacidades para juzgar la evidencia médica, ¿cierto? Y si uno es muy juicioso, esto no es un paso necesario, pero es un paso oportuno,
uno podría también hacer sus metaanálisis sometido a toda la rigurosidad internacional y publicar su metaanálisis desde antes de hacerlo, ¿sí? Es decir, publicar su protocolo de investigación. Esto se hace particularmente con Cochrane y en Prospero, que son los entidades internacionales. Usted puede decidir hacerlo o no. A mí me parece que siempre es mejor hacerlo. Duplica el trabajo, pero pues tiene usted dos publicaciones y además garantiza que cuando lo publica, otro grupo no se le va a adelantar y él lo va a publicar antes que usted, porque ya hay un registro ahí. Entonces se toma como primero aquel que está registrado. Y por fortuna, no sé, digo yo, pues no se pueden escribir por un solo autor. Usted no puede hacer su metaanálisis yo solo contra yo solo. Tiene que tener una eh, visión adicional de al menos otros dos investigadores y la razón de esto es poder eh, zanjar las diferencias que haya durante la evaluación de calidad de los artículos que usted incluye en su revisión. Ya se permiten otros metaanálisis más complejos de los que meramente se ocupaban de combinar una única medida en un solo diamante de información. Uno, ya los mencioné, los metaanálisis multinivel, donde usted se puede preocupar, por ejemplo, de que la proveniencia geográfica de sus análisis provoque heterogeneidad. Oiga, diferente la forma como ha sido efectiva la vacuna contra COVID en Sudamérica frente a Europa y frente a África, y deben haber razones socioculturales o biológicas que lo sugieren. Usted puede explorarlo, pero además puede hacer comparaciones que no estén completas en la literatura. Entonces, oiga, tengo un grupo de artículos que compara A contra B y un grupo que compara B contra C, pero no tengo A contra C. Si tiene una buena cantidad de A contra B y de B contra C, como señala el dibujito, puede imaginarse qué pasaría en A contra C. Y esos metaanálisis en red también se han vuelto muy famosos. De nuevo, son exigentes en el sentido de que usted pueda garantizar la comparabilidad de sus resultados. Es decir, que el estudio que compara molécula A contra molécula B sea parecido al que compara la molécula B contra la molécula C en términos de la población que analiza, de la dosis, de la vía de administración, de los procedimientos, de los tiempos que usó para valorar el efecto de la molécula, etcétera. Pero tenemos a nuestro favor que pues la enorme cantidad de literatura médica ya le permite a uno ser exigente con eso, permite jugar con esos datos. Entonces, usualmente uno tiene información que eh, puede ser banco suficiente para metaanalizar en red. A veces cuando estoy trabajando, algún estudiante me dice, oiga, profe, yo no encontré ningún artículo de ese tema. Digo, bueno, revisemos porque es muy raro que uno no encuentre ningún artículo de un tema. Usualmente la cantidad de información que se produce al día en términos en el área médica es suficientemente grande para que uno, siempre que quiere metaanalizar, encuentre al menos unos 4 papers o 10 que logren superar su revisión de calidad. Eh, Insisto, como se tiene que revisar la calidad de los trabajos, pues adicionalmente va a poder familiarizarse cada vez más de cerca con eso que la gente llama medicina basada en la evidencia, y es poder graduar, poder calificar qué tan verosímil es el resultado de una serie de estudios acerca de una hipótesis que usted quiere pasar a su vida clínica, a modificar el curso de acciones que va a tomar sobre su paciente. Por otro lado, y ya casi para finalizar por el tiempo que tenemos, pues hay un área grande para explorar en cuanto al uso de métodos numéricos y cuantitativos en salud, y es el de las máquinas que hacen el trabajo por nosotros, que aprenden a identificar relaciones eh, de manera automática. Esos modelos de aprendizaje, modelos de inteligencia artificial de aprendizaje, tienen la enorme ventaja de ser mucho más precisos que las hipótesis que uno se plantea y en consecuencia, pues favorecen la predicción clínica. Entonces, se basan, si usted tiene un volumen de información grande, ese es su problema, requieren volúmenes grandes de información, y empiezan a tomar parte de esa información y a probar qué pasaría. Entonces, oigan, mi primera parte de información me dice que la ivermectina sí se asocia con que usted se mejore de COVID grave, pero tomé otra parte y esa ya no estuvo tan buena. Entonces, él empieza a repetir con algunos parámetros que se llaman inteligentes en la ingeniería de software procesos, previendo que la repetición, la alimentación de nueva información, los cambios en la información actual y demás, a la postre
van a poder tomar en cuenta todas las fuentes de variación en su hipótesis clínica y en consecuencia generar un modelo mucho más sensible en cuanto a la capacidad de predecir qué ocurrirá con la variable que usted quiere medir. Son informáticamente muy complejos, pero los lenguajes de programación son cada vez más amigables en el sentido de permitirle a uno de manera más o menos intuitiva poder construir este tipo de modelos. Yo apenas estoy haciendo aproximaciones al desarrollo de modelos de este tipo, entonces si hay alguien interesado en la escuela podríamos coequipar para tratar de desarrollar con más consistencia este tipo de modelamientos, ¿no? Entre los más conocidos que se usan en salud son los del aprendizaje automático, ¿no? Entonces, se va alimentando su base de datos, van llegando pacientes, los va poniendo ahí y la máquina va incorporando la información nueva. En algún momento le va a decir, oiga, ya no me dé más información, ya lo que yo le podía decir ya se lo di, pero esas medidas de saturación y esas medidas de conformidad de la información que puede analizar se las va a decir el mismo algoritmo. ¿Mm? En el fondo, lo que prevé la máquina es reducir la capacidad de emitir un juicio errado, ¿sí? Por eso probablemente se han vuelto famosas en cosas como las imágenes diagnósticas, ¿no? Ya hay estudios internacionales que muestran cómo una máquina comete menos errores al evaluar una imagen diagnóstica que lo que le hace un operador humano. Eso no quiere decir que descalifique al humano, por supuesto que no, pero sí quiere decir que es una herramienta a considerar en el ejercicio del ámbito médico. Y además de la predicción, pues tiene otras virtudes, ¿no? Por ejemplo, le permite a uno, como está indicado en la parte C del dibujo, le permite a uno identificar relaciones que uno no prevía. Oiga, mire, yo no sabía que probablemente esta expresión genética se asociaba con eso, pero el modelo de inteligencia artificial dice que hay una relación interesante, ¿no? Relaciones que uno no tenía en mente en principio y que por supuesto necesitan ser respaldadas con un adecuado sustento fisiológico o fisiopatológico, según sea el caso, pueden ser avisoradas, pueden ser anticipadas con modelos de inteligencia artificial. Y uno de los apartados también chéveres que tiene, como está en la parte derecha de la lámina, es que además son muy útiles para socializar la información. Entonces, sistemas de calidad sanitaria, sistemas de gestión hospitalaria, sistemas de control de calidad en general en salud, se han apoyado en estas herramientas para poder favorecer y facilitar la socialización de los resultados en salud. Por supuesto, para hacer veeduría, para hacer seguimiento, para hacer otras actividades. Adicionalmente, estos nuevos eh, modelos de pensamiento informático son incluso capaces de leer por nosotros la literatura. Entonces, oiga, tengo que hacer una revisión sobre trastorno. No sé, tengo dudas, quiero ver qué tan efectivo ha sido en otros contextos. Pues hay máquinas que le leen a usted los artículos y le resumen y le ayudan a dar una idea. No lo reemplazan en el sentido de pasar por alto su capacidad crítica, pero pueden ser útiles si usted necesita preparar sus reportes automatizados, si necesita identificar fallas en los procesos de sistematización, por ejemplo, de historias clínicas, si necesita un empujón para mejorar la manera como usted redacta las conclusiones de sus reportes científicos o académicos, esas inteligencias son útiles y necesarias de considerar en el ánimo de mejorar nuestra competitividad técnica al momento de socializar los hallazgos. Ahora, no necesariamente son o no están diseñados más bien como para reemplazar al humano en el sentido de que yo ya no hago y tú haces, sino que más bien se vuelven un soporte útil en medio del marisma de cosas de hacer cada día, en cosas que pueden ser bastante útiles y prácticas en la vida hospitalaria, como el soporte en las decisiones clínicas, ¿no? Incluso en los procesos de farmacia, la revisión y la previsión de errores en la administración de medicamentos, en el uso eh, de recipientes, whatever, cosa que la máquina puede ayudar. Ya se pueden sistematizar y se pueden utilizar estos sistemas basados en reglas y en aprendizajes para apoyar
esas tareas que, digamos, pueden ser todavía susceptibles de error humano. Nota, esto todavía es un ámbito de desarrollo muy, digamos, distante en el sentido de que podamos reducir a lo sistemático lo que hacemos en el día a día, pero como titulaba la presentación, seguro es una oportunidad que vale la pena observar, a la que debemos en algún momento aproximarnos y que va a permitirnos fortalecer nuestras capacidades de investigación. Hay otra, esta está fuera de mi alcance, pero pues cada vez tiene mayores desarrollos, ¿no? Son los elementos de robótica y los robots, en particular los nanorobots. Yo no conozco el tema, hay que tener amigos ingenieros, pero lo que sí estoy cierto es que esos modelos incorporan esos modelos estadísticos de aprendizaje previo, de los que hemos hablado, para que la máquina funcione como uno quisiera. Y además se pueden medir, evaluar y también socializar de acuerdo con los modelos que hemos discutido anteriormente. Hay otra serie de métodos que, si bien no son tan novedosos, pues todavía juegan un papel importante y que, por la distancia entre los lenguajes, entre la epidemiología y la investigación clínica, no apropiamos siempre, sobre todo en este lado del hemisferio, pero que podemos revisar, como las series de tiempo, que son modelos estadísticos para valorar las tendencias de un fenómeno que nos interesa. Se usan mucho, por ejemplo, para hacer seguimiento de adversidades en medicamentos, para hacer valoraciones en cuanto a la vigilancia epidemiológica de un uh, eh, organismo en particular. Eso que le implica a usted seguir en el tiempo su fenómeno es sujeto de ser analizado a través de esta metodología. Tenemos las posibilidades de hacerlo. Los análisis de costo, bien sean emparejados con efectividad, con utilidad o con beneficio, donde usted dice, tengo la opción A de tratamiento y la opción B, y ambas son más o menos buenas, pero no sé cómo proceder para elegir una de las dos, entonces voy a poner un ponderador de dinero o un ponderador de beneficio clínico o un ponderador de calidad de vida para ver si vale más la pena una o la otra en función de la razón entre el costo y el beneficio que obtengo. Esos ejercicios, si bien son comunes en medicina, en otras áreas, enfermería, la fisioterapia, todavía necesitan ser explorados, todavía constituyen una oportunidad de desarrollo científico. Los muestreos complejos, por supuesto, esas muestras que por causa de la propia estructura de la prestación de servicios sanitarios requieren diseños especiales. Tú no puedes ir a tomar el paciente ya de los que están afuera en la sala esperando, sino que hay que tomar en cuenta el curso de posibilidades o el régimen de afiliación, o la cantidad de comorbilidades previas, o lo que sea, que hace que las muestras requieran una planificación específica para que tu estudio supere las dificultades de esa segmentación de pacientes. Nosotros podemos hacerlo. ¿Sí? Eh, También otra posibilidad, que es la estadística bayesiana. Se puede hacer, informarse de su experto, combinar la información del consenso médico con la información estadística, no solo dejar la responsabilidad de los datos, sino armar una discusión entre lo que piensan los expertos y lo que mis datos dicen, para hacer como un mashup de eso y tener información un poco menos fría, digo yo, en el sentido que los datos solamente producen un número, pero no hablan. Y finalmente, simulación. Oiga, ¿qué pasaría si yo hago esto? Antecediendo la experimentación por las limitaciones económicas, técnicas y éticas que eso implica. Entonces, me voy a imaginar qué pasaría con esto. Tenemos modelos para poder simular situaciones que a la postre le dan a uno claridad acerca de qué tan viable, qué tan factible es su idea de investigación cuando decida pasarla a un momento de experimentación real. ¿Mm? Y hay muchos más métodos en ese sentido. Esta presentación tenía, por el tiempo y por el tipo de presentación que decidimos hacer con el profesor Alfonso, una mirada global, digamos, poner sobre la mesa un conjunto grande eh, de métodos que pudiéramos empezar a discutir, que, insisto, el Departamento de Salud Pública en la Escuela de Medicina ha querido compartir con ustedes, previendo que podemos empezar a reconciliar de nuevo la metodología cuantitativa con la metodología de investigación sanitaria en general, enviando el fortalecimiento de la escuela y de nuestras capacidades eh, académicas y de investigación. ¿Mm?
Unas notas finales, estos diálogos que la presentación propone, pues, claramente intentan superar un límite que no es claro entre la clínica y la salud pública. Ya la gente habla más como de una visión global, de que es una salud, un One Health que abordamos en diferentes instancias, pero como que yo no sé qué será salud pública y qué no será, porque la molécula que yo pruebo aquí con mis pacientes luego se va a volver masiva y ese tipo de barreras como que no son tan claras. Atendiendo a la necesidad que áreas como la medicina, la salud global y la nutrición tienen acerca de la medicina de precisión, pues ya hacer, digamos, o el momento de las inferencias totalmente globales está desapareciendo. Ahora necesitamos mirar grupos de pacientes o pacientes individuales. ah, También en el ánimo de rescatar todas esas fuentes de información que seguramente hemos recopilado en el ejercicio de nuestra actividad médica. Entonces, pues ya es posible negociar con los eticistas y decirles, mire, no hay en realidad muchos problemas si yo uso información que fue recogida anteriormente, si garantizo la anonimidad y confidencialidad de esa información, puesto que no voy a dirigirme a los pacientes como sujetos individuales, sino como bancos de información y no puedo recuperar la información de ellos, salvo para lo que interesan mis hipótesis de trabajo. Entonces, se vale que yo vaya y recupere esos bancos, explore cosas que no he explorado, tratando de propiciar el uso del valor de la información, que usualmente es el más costoso que tiene una institución con fines académicos, y considerarla, como dice la última viñeta de la presentación, pues como una propuesta de valor. Es decir, la universidad, el hospital, toda la comunidad académica puede tener ganancias de valor en el sentido misional en la medida que aprovechemos, que permitamos a la información darnos luces de nuevas oportunidades de desarrollo académico y científico. Y esa, queridos doctores, era como la idea global de la presentación. Por supuesto, eh, mi total agradecimiento por la paciencia y por la asistencia. Es un viernes muy temprano, pero les agradezco a los convocados que hayan venido y dejo abierto un espacio para todos los comentarios y cosas que ustedes consideren. Muchas gracias. Gracias, profesor Moreno. ¿Cuánto tiempo real tenemos para conversar? ¿10 minutos? Hablemos unos 15 minutos, profe. Perfecto, muchas gracias. Preguntas del público, expectativas, por favor, adelante. Sí, buenos días. Habla Buenos días. Alejandro Tello. Buenos días. Adelante, Alejandro. Doctor Moreno, muchísimas gracias por su charla. Doctor Luis Alfonso, gracias por propiciar este tipo de espacios. Una pregunta particular sobre el tema del uso de la información, lo que usted acabó de mencionar al final, el uso de la información en las historias clínicas electrónicas que las instituciones hoy en día tienen. En el tema del conflicto que hay con los diversos comités de éticas, con el tema de la habeas data y el respeto a la confidencialidad y eso, entonces, digamos, los comités de éticas están como en Colombia como muy unidos en el sentido de que uno teóricamente para poder revisar una historia de manera retrospectiva tendría que pedirle un consentimiento informado a ese paciente de revisar su historia. Pero efectivamente, como usted dice, la salida está en que las nuevas tecnologías permiten anonimizar esos datos y manejar eso como una base de datos anonimizada y eso respeta totalmente la confidencialidad. Pero eso es viable aquí en Colombia. Efectivamente, los comités de ética lo pueden aprobar. Esa es la pregunta. Doctor Tello, yo lo he hecho. Yo he Perfecto. recuperado información de historias clínicas, claro, garantizando que no omito cosas que probablemente el paciente debía saber. O sea, si yo veo que mi información el paciente debía saber, por ejemplo, un diagnóstico que no conocía o alguno, pues es evidente que la responsabilidad en el plano civil existe. Pero si usted recupera la información
y trata a sus sujetos no como individuos, sino como bancos de información individual, que es ligeramente diferente, garantizando que usted no va a saber quiénes son, sino solamente reconocer las variables de su interés científico, no hay problema. Y como le digo, yo lo he hecho ya, todavía es un poco difícil, creo, la conversación con los doctores bioeticistas. Yo no soy bioeticista, yo hablo desde la epidemiología, pero hemos logrado acuerdos y hemos logrado en algunos espacios lograr recuperar información de manera retrospectiva a partir de registros que ya han sido utilizados, garantizando, como usted señala, que no voy a poder identificar el paciente y que el uso de la información está conforme la normatividad colombiana solo para fines de investigación. Excelente. Muchas gracias, doctor Moreno. Yo pienso que esa es definitivamente la salida y que es viable y posible con los sistemas actuales. Muchas gracias. En ese sentido, Gracias a yo usted, creo doctor. meter la cucharada y gracias Alejandro por poner el tema. Incluso cuando hablábamos con el profe Moreno sobre lo que íbamos a desarrollar, yo le decía que eso era lo primero que iba a salir a la palestra. La sensación personal que tengo es que eso es aquí en Santander y que el problema no es con bioeticistas, sino con abogados. Es decir, es un fenómeno de interpretación de la ley. Incluso en pediatría es peor, porque aún dando la garantía de anonimización y todo, la posición es no se puede, incluyendo con providencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en ese sentido. Es una posición de abogados que nos ha puesto en serios problemas. Y en el otro lado, pues también está la capacidad tecnológica de las instituciones para hacer eso, porque las historias clínicas en principio, los proveedores nunca pensaron, porque nunca les pagaron para eso, que las historias salieran anonimizadas. Entonces son esos dos obstáculos, pero es algo que definitivamente tenemos que, no sé, aliarnos un poco los que estamos afectados por eso para, no sé, contraatacar o mostrar más evidencia, no solamente dialogando con los comités de ética, sino en determinado momento utilizando las otras herramientas que tiene la ley, porque en lo personal, desde la perspectiva pediátrica, la filosofía es que el niño es el más vulnerable y sacar la información de las historias clínicas es vulnerarlos, cuando resulta que poder acceder a esa información y sacar una visión global de lo que está pasando, lo que está es victimizándolos nuevamente. Pero eso es algo que creo que se sale de este escenario, pero que sí nos invita a que los que estamos involucrados nos juntemos y seamos un poquito más proactivos en ese sentido y no con esfuerzos individuales de cada uno de tratar de hacer su pequeña investigación. Yo añadiría solo una cosa, y es que ya hay metodologías que garantizan la anonimización. Entonces, insisto, es probablemente una tarea de empezar a ampliar los canales de comunicación y seguramente eso va a redundar en los privilegios que tiene el uso de la información que ya hemos recogido. Alguien preguntó en el chat, lo que pasa es que ya no sé cómo sacar el chat, que si los estudios secuenciales hacían parte de esos estudios plataforma. Yo no sé, no tengo claro el término de estudios plataforma, pero los estudios secuenciales como tal sí son parte, digamos, del grupo de metodologías que se pueden analizar a través de los modelos multinivel. Entonces está dentro de sus posibilidades y podemos hacer ese tipo de estudios una vez logremos una hipótesis adecuada de investigación. Sería una invitación para que la doctora Figueroa, que fue la que hizo la pregunta, pues entre en contacto con José también para profundizar sobre esos temas. Yo, en lo personal, los análisis de medidas repetidas son mi deuda. Algún día lo molestaré. Será un honor. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. La pregunta que nosotros nos hacemos en clínicas muchas veces es lo que usted decía iniciando la charla, de que hay muchos escenarios o factores que influyen en los desenlaces de los pacientes. Y a partir del COVID y a partir de muchas terapias innovadoras en oncología, no hemos encontrado que los escenarios de clínica que estábamos acostumbrados están influidos por muchos otros factores que no dependen de un virus o dependen de una situación mórbida. Entonces, en clínicas, yo soy internista y magíster en epidemiología, pues tratamos de acercar a los residentes a estos nuevos diseños y que están exigiendo el entendimiento no solamente para plantear hipótesis, sino también para la lectura. Nosotros venimos
sobre todo en las enfermedades crónicas, de múltiples factores ambientales, genéticos, farmacológicos. Entonces, hacer que esta lectura sea fácil, porque los nombres de secuencial, análisis multinivel, nos cuesta mucho a veces a los clínicos, y eso a pesar de ser epidemióloga. Entonces es una necesidad muy alta, porque eso es lo que está mandando la parada en muchos aspectos. No es solamente mirar si un medicamento nuevo va a servir, sino a quiénes. Y esto, en estos estudios plataformas, sobre todo en oncología y en las neumonías adquiridas en la comunidad, que fue donde partió, se ha visto que el desarrollo de muchos fenómenos hacen que tengan una susceptibilidad a algunas terapias y a otras no. Entonces, explicar esto en el área clínica a veces no es fácil. Sí, pues bienvenido a nuestra alma mater, para podernos acercar de pronto con los profesores que quieren investigar y que de pronto no manejan muy bien las herramientas, y que están en contacto con estudiantes todos los días hablando de la literatura. Entonces, sí necesitamos nosotros actualizar esa parte, los beneficios de estas herramientas, porque la literatura, como su merced lo decía, es muy amplia, es exageradamente lo que se dice todos los días, y los métodos de análisis a veces por prudencia uno deja para comparar, y a veces hay metaanálisis en red que sí nos sirve, hay metaanálisis en red que son muy débiles, entonces no hay conclusiones verdaderas. Entonces son cosas que pues gracias a estas actividades pues nos damos cuenta que hay personas que pues nos podrán ayudar a avanzar en estos métodos, porque son necesarios en clínica. La comorbilidades son muy amplias, muchos factores influyen, y es necesario saber pues cuándo empezar un tipo de estos estudios o cómo leerlos cuando ya están publicados. Sí, doctora, no me dijo su nombre y no la pude ver acá, perdón. Ay, qué pena, Claudia Figueroa, de Medicina Interna. Ah, doctora Figueroa, mucho gusto. Efectivamente, yo soy uno de los convencidos que todavía tenemos un gap, ¿cómo se dice? Un agujero en la comunicación entre los que hacemos epidemiología clínica en general y los que hacen clínica. Lastimosamente, nuestros lenguajes todavía tienen tesauros diferentes, pero como señalaba en la presentación, pues además de mencionar algunos métodos de un montón enorme que desconozco y que omití presentar, pues la idea de la presentación es eso, poder a futuro visualizar un espacio para mejorar nuestra comunicación, y que ese acercamiento nos permita consolidar hipótesis conjuntas, elegir mejores métodos y finalmente pues mejorar nuestra capacidad, ¿no? Apropiar y mejorar nuestra capacidad de investigación, que finalmente es una de las tareas, digamos, misionales. Entonces, de nuestra parte en el departamento, bienvenidos, y estamos, y lo digo ahora a nombre propio, muy contento y muy halagado de poder establecer futuras colaboraciones. 800, profesor Moreno. Bueno, me llama la actividad académica. Tengo una clase. Bueno, doctor Moreno, sus palabras de cierre, por favor. Nada, reiterarle la disposición del departamento y a nombre propio para lo que a bien tengamos a considerar en futuros esfuerzos de investigación. Yo soy un convencido de que los números y los clínicos somos más que amigos, y podemos fortalecer los lazos en favor del desarrollo social, del desarrollo médico y del desarrollo institucional aquí en la UIS. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y estaremos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias, profesor Moreno. Igualmente todos ustedes. En 8 días tendremos una nueva sesión de las Mañanas de la Salud, en donde estaremos mostrando cómo va el avance del proyecto 6.0, que es mucho más que simplemente ponernos al día como universidad y como escuela frente a los retos del futuro. Muchas gracias, que tengan un buen viernes y un mejor fin de semana. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.